Si alguna vez te has preguntado cómo programar un año entero de entrenamientos, ya sea en casa o en el gimnasio, hoy voy a explicarte el sistema que utilizamos nosotros en la academia para que te hagas una idea de cómo organizar tu calendario de entrenamientos. Así que quédate al otro lado porque comenzamos. Y antes de comenzar hablando de este programa de periodización que nosotros usamos en la academia, tengo que decir que lo que vamos a ver a continuación correspondería a lo que nosotros llamamos entrenamientos secuenciales, pero que antes de hacer estos entrenamientos deberíamos empezar haciendo el programa Lanzadera de la academia, que es otro programa que tiene una periodización que es parecida, pero también es muy diferente, está mucho más condensada, mucho más simplificada y que de hecho puedes descargar la primera fase de este programa totalmente gratis simplemente yendo a fitnesslanube.com/lanzadera. Y ahora sí vamos a ver cómo programar un año entero de entrenamiento utilizando la periodización, y lo primero que quiero mencionar es que la periodización como tal es una materia bastante compleja, es bastante densa, hay varios modelos de periodización que todos pueden ser válidos dependiendo de cómo se apliquen, pero yo como entrenador que se dirige a personas de a pie me he encontrado con dos problemas fundamentales. El primer problema es que, como es una materia tan compleja, pues es complicado explicarle a las personas que no tienen conocimiento en este campo, pues es complicado explicarle para qué sirve la periodización o cómo se pueden beneficiar de la periodización. Y al mismo tiempo, puesto que la periodización no se concibió para personas del día a día, sino que se concibió para personas que eran atletas de élite para llevarles a su pico de forma en un momento determinado, pues es complicado aplicar la periodización a personas que no son este target, que no son pues atletas de élite. Con lo cual, esto nos lleva a plantearnos si la periodización es o no necesaria. Y bajo mi punto de vista, no es necesaria, aunque sí que es recomendable. Y me explico. Si tú, por ejemplo, te quieres proteger de la lluvia, pues un paraguas te va a servir. De la misma forma, una casa también te va a servir para protegerte de la lluvia. Ahora bien, si te quieres proteger de algo pues más tormentoso, de un huracán, de pues un tornado, lo que sea, un paraguas ya no te va a servir, pero una casa sí que te va a servir. Con lo cual, tanto el paraguas como la casa te proporcionan protección, pero la casa te da una protección mayor. Pues para mí ahí está la diferencia entre un programa de entrenamiento sin periodizar y un programa de entrenamiento periodizado, en la protección que te da un programa de entrenamiento periodizado, porque la solidez que te da, la robustez que te da tener una casa, no te la da pues un paraguas. Y ahí está la esencia de la periodización, que de hecho vamos a ver cómo periodizar utilizando justo esta analogía de construir una casa. Porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos cuando estamos periodizando un entrenamiento es construir una edificación, construir una casa, que esto es una analogía que le voy a copiar a Juan Carlos Santana, aunque él periodiza de una forma diferente a la mía, pero esta analogía de construir una casa me parece muy acertada y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo hablo con personas del día a día, que ya he dicho que es un poco mi target, yo no trabajo con atletas de élite, pues no tendría mucho sentido utilizar términos muy técnicos como por ejemplo microciclo, mesociclo, macrociclo, que ya como vimos la semana pasada, yo sí que controlo estos términos, sí que controlo estos conceptos, pero si mi interlocutor no los conoce, sería estúpido por mi parte utilizar este tipo de lenguaje cuando sé que la otra persona no va a entender lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso tengo que adaptar mi lenguaje para utilizar palabras que la otra persona sí que entienda. Porque esa persona puede no saber lo que es un microciclo, pero sí sabe lo que es un día, sí sabe lo que es una semana, sí sabe lo que es un mes, sí sabe lo que es un año. Entonces, en base a estos marcos temporales que la persona ya conoce, vamos a ver cómo podemos construir nuestra casa utilizando estos marcos temporales, porque de esta forma es mucho más sencillo para el cliente saber lo que va a hacer las próximas semanas, meses e incluso años. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros dentro de la academia? Pues para empezar lo que tenemos son 6 bloques de trabajo diferentes. Cada uno de estos bloques dura 4 semanas, que esto se puede extender o se puede reducir en función de varios factores, pero básicamente por hacerlo simple, 4 semanas cada uno de estos bloques, que es un mes, con lo cual como son 6 bloques, pues son 6 meses o aproximadamente 6 meses de trabajo que ya tenemos programado. ¿Por qué 6 meses? Bueno, pues porque 6 meses es suficientemente largo como para tener, digamos, progresos notables, pero al mismo tiempo es suficientemente corto como para no distraerte y no perder el foco. Por eso a mí al menos me gusta trabajar en bloques de 6 meses, ¿vale? Y además, si hacemos las cuentas, vamos a ver que si tenemos que son 4 semanas cada uno de estos bloques, hay 6 bloques diferentes, 6 por 4, 24. Si esto lo repetimos 2 veces, ya nos va a dar un año de entrenamiento. Pero si somos pues observadores, veremos que no nos da un año de entrenamiento, nos da 48 semanas.
¿vale? 6 por 4, 24, un bloque o un ciclo de estos bloques serían 24 semanas. Si lo repetimos otra vez más, serían 48 semanas. Un año tiene 52. Nos sobran, o nos faltan, mejor dicho, 4 semanas que no hemos programado. ¿Para qué son estas 4 semanas? Pues estas 4 semanas son para flexibilizar lo que sería el programa de entrenamiento. Por ejemplo, pues una semana te pones malo o una semana pues te vas de vacaciones, una semana... Pueden pasar muchas cosas e incluso si no pasa nada, si lo tienes perfectamente pues programado tu entrenamiento, esas 4 semanas las puedes dedicar a aquellos bloques que tú creas que te hacen más falta y que necesitas más trabajo en esos bloques, ¿vale? Con lo cual tenemos esas 4 semanas para poder fluctuar y poder jugar con nuestros entrenamientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando a lo largo de estos 6 meses? Pues lo que buscamos es lo que busca cualquier tipo de periodización, jugar con los elementos que influyen en la periodización. Por un lado, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la duración, son las variables que conforman una periodización. La hagas como la hagas, una periodización siempre va a jugar con estas variables. Y como digo, hay muchas formas de aplicar estas variables. En nuestro caso lo vamos a hacer de una forma muy determinada porque lo vamos a hacer en un orden específico. Es decir, no se puede jugar con estas variables de una forma aleatoria porque no tendría sentido. Eso no sería periodizar, sería pues hacer el indio, lo puedes llamar como quieras, pero eso no es periodizar. Porque al igual que la construcción de una casa, primero tenemos que construir la base, los cimientos, luego las paredes. ¿Por qué? Porque si pones las paredes sobre una base que no es sólida, que no es robusta, se te van a caer. Pues primero van los cimientos, luego las paredes, luego va el tejado, luego van las puertas para que puedas entrar y salir y luego ya las ventanas para que también pues te entre la luz. Por ejemplo, pues esto sería la construcción de una casa y es lo que estamos buscando hacer. Nosotros lo que buscamos es en estos 6 meses construir una casa. Y luego cuando repitamos todo esto en los 6 meses posteriores, vamos a intentar construir una casa que sea más grande y más sólida y más robusta. Y así es como estamos periodizando. Cada uno de estos ciclos, digamos, de 6 meses es para construir una casa. Entonces, ¿cuál sería la base, los cimientos de nuestra casa? Pues sería una fase de acondicionamiento físico. ¿Por qué hacemos el acondicionamiento físico lo primero? Porque a menudo, especialmente cuando trabajamos con altos volúmenes de trabajo y altas repeticiones, nos vamos a encontrar que vamos a estar fatigados a nivel sistémico y no a nivel local. Es decir, si yo estoy haciendo altas repeticiones de un ejercicio, me voy a encontrar con que probablemente me falte aire, me falte capacidad física para terminar ese ejercicio. Es decir, voy a estar fatigado a nivel sistémico, a nivel general, pero no a nivel local. Por lo tanto, la capacidad física puede ser un factor limitante. Y al hacer esta fase de acondicionamiento físico, la primera de todas, conseguimos mejorar nuestra capacidad física y reducir la probabilidad de que en las futuras fases, pues, nuestra condición física sea un factor limitante. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es intentar mejorar el VO2 máximo, que básicamente es pues, el volumen máximo de oxígeno que podemos meter en un ejercicio determinado, ¿vale? Es lo que estamos buscando un poco en esta fase y al mismo tiempo lo que hacemos, al menos en la academia, es trabajar en forma de circuitos para conseguir mejorar esa condición física y esto a su vez, por eso digo que matamos 2 pájaros de un tiro, porque por un lado mejoramos este VO2 máximo, estamos centrándonos más en movimientos y no tanto en la contracción muscular y esto es algo que a la gente le gusta mucho. A la gente, al cliente habitual, al cliente general, le gusta mucho entrenar de esta forma. Con lo que por un lado estamos mejorando esa capacidad física que luego te va a hacer falta y por otro lado estamos contentando al cliente entrenando de una forma pues mucho más dinámica, por ejemplo, que suele gustar más que pues en otras fases como vamos a ver a continuación. Porque una vez que ya tenemos esta base, estos cimientos que es la base de acondicionamiento físico, ahora vamos a ver las paredes, la hipertrofia muscular, una fase de hipertrofia donde vamos a buscar trabajar con un volumen de trabajo más alto, nos vamos a centrar, a diferencia de la fase anterior, más en la contracción muscular en lugar de en los movimientos como tal, y al mismo tiempo nos permite meter más volumen de trabajo porque ya hemos mejorado nuestra capacidad física, nuestra capacidad aeróbica en la fase anterior, con lo cual aprovechamos pues esa condición, esa habilidad que hemos adquirido en la fase anterior, la aprovechamos en esta para meter más volumen de trabajo. Entonces ya tenemos tanto la base como las paredes y ahora tenemos que ir a poner el techo de nuestra casa. ¿Cuál es el techo de nuestra casa? Bueno, pues el techo de nuestra casa sería una fase de fuerza. ¿Por qué una fase de fuerza? Porque aquí lo que hacemos es reducir el volumen de trabajo a costa de aumentar la intensidad y de esta forma hacemos repeticiones más bajas, ¿vale?
y de esta forma, pues como digo, bajamos el volumen de trabajo y aumentamos la intensidad. Y lo hacemos después de la fase de hipertrofia porque ahora ya tenemos el control de los movimientos a los cuales vamos a aumentar la intensidad. Es decir, primero lo que hacemos es trabajar en la fase anterior, la fase de hipertrofia, trabajar esos movimientos, esos ejercicios, los trabajamos con un volumen alto de trabajo para poder repetir los patrones de movimiento y de esta forma hacernos más eficientes en ellos. Y ahora, una vez que ya los dominamos por completo, lo que hacemos es bajar el volumen y aumentar la intensidad. Y de esta forma, pues conseguimos dar impulsos neurales más grandes, más fuertes, ¿vale? Y pues trabajar unidades motoras más grandes y bueno, todo lo que implica trabajar pues con un volumen más bajo y una intensidad más alta. Y ya tenemos básicamente la estructura como tal de nuestra casa, la base, las paredes, el tejado, y ahora vamos a construir las puertas utilizando una fase de fuerza-densidad, o que yo llamo de fuerza-densidad, que lo que buscamos básicamente es intentar mantener la intensidad lo máximo que podamos, que es algo que no va a ser posible, porque lo que vamos a hacer es aumentar el volumen de trabajo. Y digo que no es posible porque si el volumen va hacia arriba, la intensidad va a ir hacia abajo. Pero intentamos mantener la intensidad lo más alta que podamos, aun expensas de incrementar el volumen, ¿vale? Y además lo que buscamos aquí es trabajar con velocidad, ¿vale? Y también para ello implementamos, digamos, protocolos de carga y descarga, que esto, si no estás viendo el programa de entrenamiento como tal delante, pues igual te suena un poco a chino, pero esto evidentemente lo reservo para las personas que están en la academia, porque este programa está dentro de la academia, pero básicamente trabajamos en patrones de carga y descarga para poder meter pues alta intensidad en los patrones de carga y baja intensidad, pero alto volumen en los patrones de descarga, ¿vale? Entonces, básicamente esto sería la fase de fuerza-densidad, las puertas de nuestra casa. Ahora vamos a decorar un poco más la casa colocando estas ventanas, que va a ser una fuerza de densidad, o sea, una fase de densidad, ¿vale? Entonces, en esta fase de densidad lo que buscamos es mantener el mismo volumen que antes y, lógicamente, seguramente vaya hacia abajo la intensidad, pero intentamos mantener tanto el volumen como la intensidad. La diferencia es que ahora vamos a comprimir ese volumen teniendo una duración mucho menor. Es decir, hacemos el mismo volumen en menos tiempo. Por eso es una fase de densidad, ¿vale? Y digamos que en esta fase nosotros, al menos lo que hacemos y lo que yo recomiendo hacer y como está diseñado el entrenamiento en la academia, sería conseguir biseries, es decir, hacer 2 ejercicios seguidos, pero del mismo grupo muscular. Y sin embargo, estos 2 ejercicios no sean, digamos, redundantes entre ellos, sino que uno complemente al otro con los distintos perfiles de resistencia, etc. ¿Vale? O sea que vamos a encontrarnos 2 ejercicios para el mismo grupo muscular, pero que no son redundantes en absoluto, sino que uno complementa al otro. Y de esta forma seguimos trabajando en patrones de carga y descarga, pero ahora dentro del mismo grupo muscular. Un ejercicio lo llevamos más a carga y otro ejercicio más a descarga con un volumen de trabajo más alto, ¿vale? Con más repeticiones, donde aplicamos más velocidad, donde pues hacemos uso de esa condición física que ganamos al principio del todo. Por eso esta fase, la fase de densidad, digamos que es donde culmina todo, donde nos aprovechamos de todas las habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de las semanas. Por un lado, hemos ido primero adquiriendo una base cardiovascular, luego después hemos aumentado el volumen de trabajo, luego después hemos aumentado la intensidad bajando el volumen, luego después hemos aumentado el volumen manteniendo lo que se pueda la intensidad y ahora lo que hacemos es comprimir ese volumen en menos tiempo. Con lo cual vamos a trabajar altas intensidades, vamos a trabajar altos volúmenes, vamos a trabajar alta demanda de oxígeno, vamos a trabajar alta velocidad en las repeticiones, o sea que esta fase digamos que es la cumbre de todo lo anterior, es donde culmina todo, pero para hacer esto primero ha habido que hacer todas las fases anteriores, por eso siguen un orden y por eso yo soy bastante pesado en la academia con que los entrenamientos se realicen siguiendo un orden. Entonces ya tendríamos nuestra casa completada, tendríamos en la base los cimientos, las paredes, el tejado, las puertas, las ventanas y si somos observadores veremos que solamente hay 5 fases, son 5 bloques, pero yo he dicho que eran 6, entonces, ¿dónde está ese bloque que falta? Bueno, pues el bloque que falta, que no entra dentro de esta casa como tal, es un bloque de recuperación que vendría después de la fase de densidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta fase de recuperación? Lo que hacemos es básicamente bajar todos estos elementos, estas características que componen la periodización a excepción de la intensidad. Es decir, bajamos el volumen, bajamos la duración de los entrenamientos, bajamos la frecuencia de entrenamientos, pero mantenemos alta la intensidad. Es decir, siempre que vayamos a entrenar, aunque entrenemos menos que en otras
semanas anteriores, siempre vamos a entrenar con intensidad. Y además, otro complemento que yo suelo emplear en esta fase de recuperación es algo que yo llevo haciendo pues desde siempre básicamente, que es al final de toda esta fase de recuperación tomarme una semana entera de no hacer absolutamente nada, descanso total. Y como he dicho antes, esto es algo que yo hago desde siempre, porque antes cuando iba a la universidad pues los exámenes eran en enero, con lo cual yo antes de los exámenes me tomaba una semana totalmente sabática, no hacía nada de entrenar ni nada de esto, y luego en verano, por el tema de las vacaciones, pues también me tomaba otra semana que no hacía absolutamente nada. Con lo cual, tanto en verano como en Navidades me tomaba, y de hecho me tomo actualmente, una semana de descanso que no hago nada. Y esta semana de descanso viene muy bien a nivel psicológico, para luego empezar con más ganas a nivel mental, pero también a nivel fisiológico, porque te recuperas mejor y al mismo tiempo pues reduces la posible incidencia de lesiones típicas del sobreuso, como tendinitis, etc. Con lo cual, con esto ya terminaríamos estos bloques de trabajo con esta fase de recuperación. Y después de esto, ¿qué hacer? Porque ya hemos programado 6 meses, pero estamos hablando de programar un año entero. ¿Qué hacemos después de estos 6 meses o estos 6 bloques de trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues repetir de nuevo todo otra vez toda esta secuencia, que esto es algo que me preguntó pues una alumna recientemente, la semana pasada de hecho, me preguntó que ya había terminado todos estos programas, que qué hacía ahora. Pues otra vez lo mismo, a construir una casa que sea más grande, más sólida y más robusta que la que construiste los 6 meses anteriores. Con lo cual, de esta forma puedes ir rotando de forma cíclica, de forma permanente, todos estos bloques de construcción, todos estos bloques de entrenamiento de una forma prácticamente inagotable. Entonces, antes de terminar con las conclusiones, simplemente quiero dejar claro una cosa, especialmente para aquellas personas que sean pues más dominantes en el tema del entrenamiento y demás, porque probablemente algunas de ellas estén tirando de los pelos. Quiero dejar claro que la nomenclatura de estas fases no deja de ser una forma personal de llamar a estas fases, porque de alguna forma hay que llamarlas. Es decir, poner nombres a las fases en realidad es un poco absurdo, puesto que una fase no se llame hipertrofia no significa que no vaya a ganar masa muscular, o que una fase no sea fase de fuerza no significa que no se vaya a ganar fuerza en esa fase, ¿vale? Sin embargo, estas fases están diseñadas teniendo características, digamos, similares para que de esta forma pues podamos centrarnos en habilidades más específicas en cada una de estas fases. Pero eso no significa que en el resto de fases no se trabajen las habilidades que hemos trabajado en las fases anteriores. ¿Ok? Lo digo porque es imposible pues aislar solamente una habilidad física o una capacidad física o lo que sea, ¿vale? Entiendo que es imposible y teóricamente es imposible, pero a nivel práctico es lo que he dicho antes. A nivel de clientes me funciona muy bien tener estas divisiones de fases, porque así el cliente sabe exactamente lo que estamos buscando en cada una de estas fases, aunque todas las fases se complementen, digamos, entre ellas, ¿vale? Lo digo para la gente que sea más entendida en el tema, que pues evidentemente esto a nivel técnico, a nivel científico, pues quizás tenga algunas lagunas, pero es lo que digo, a mí me sirve a nivel práctico y eso es lo que me importa, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente para terminar, vamos a ver cómo periodizar estos 6 meses de entrenamiento. Simplemente empezamos con una fase de acondicionamiento físico, que serían nuestra base, nuestros cimientos, ¿vale? Hacemos entre 2-3 rondas. Hacemos de circuitos, ¿vale? Trabajamos en circuitos, luego colocamos las paredes, que sería la fase de hipertrofia, donde ahora aumentamos entre a 3 y 4 series, ¿vale? Ya no trabajamos en circuitos, sino que trabajamos en series de entrenamiento. Luego pasamos a una fase de fuerza, donde bajamos el número de series, de nuevo entre 2 y 3, pero aumentamos la intensidad bajando las repeticiones, ¿vale? Luego después pasamos a una fase de fuerza-densidad, donde ya pues colocaríamos las puertas, que ahora lo que hacemos es aumentar de nuevo a entre 3 y 4 series, pero combinamos altas y bajas repeticiones, ¿vale? Para intentar implementar un poquito o incrementar un poquito el volumen de trabajo. Y luego después ya por último o penúltimo pasaríamos a la fase de densidad, donde ahora mantenemos entre 3 y 4 series y combinamos altas y bajas repeticiones, pero lo hacemos todo en un entorno más local, más del músculo, ¿ok? Y ya por último, ahora sí, finalizamos con una fase de recuperación donde entrenamos 2-3 días a la semana máximo y donde además la última semana yo aconsejo, si son 4 semanas, pues hacer 3 semanas de esta forma y la última semana dejarla para, digamos, descanso total y no hacer absolutamente nada. Entonces ya tendríamos 6 meses de entrenamiento, lo repites otra vez y ya tienes un año entero de entrenamiento. Entonces, si quieres entrenar de forma periodizada, si quieres puedes descargar completamente gratis la primera fase del programa Lanzadera, que como digo, no es lo mismo que estos entrenamientos, ¿vale? Es una periodización
diferente, es parecida pero diferente, ¿vale? Porque está mucho más simplificada, mucho más condensada, pero aún así, si quieres empezar a entrenar de forma periodizada, tienes esta primera fase del programa Lanzadera, fitnessla9.com/lanzadera, que puedes descargar completamente gratis y puedes empezar al menos a tener las sensaciones de lo que supone un entrenamiento periodizado. Entonces nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, haz todas estas cosas que se hacen en YouTube y comenta aquí abajo lo que piensas de la periodización, si utilizas periodización, si a partir de ahora vas a empezar a emplear periodización y si empleas otro sistema u otros modelos de periodización diferentes, pues coméntalo aquí abajo porque me encantará leerlo y nosotros como siempre nos vemos en la próxima.